Muy bien, vamos a comenzar unos estudios allí en capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, como queramos. Por supuesto, volvemos a decir, todo esto son textos muy conocidos que nos ayudan a mirar cómo estamos viviendo en relación con las enseñanzas de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a dar lectura a los primeros versos de este capítulo 5. Dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el verso 3, sería la primera enseñanza que vamos a estar contemplando en este estudio. Lo que yo quería antes de pasar al verso 3, recordar, tener presente que esto es lo que Jesús enseñaba, ¿sí? Directamente, digamos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿sí? Entonces, cuando leemos el texto, pensemos, recordemos, tengamos presente, es Jesús que nos está hablando, ¿sí? Él, viendo la multitud, sube al monte y se decide a enseñar. Viéndonos a nosotros, abre la boca y nos enseña, y por supuesto nosotros abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar esa palabra de Dios para nuestra vida, para que ella pueda ser, tener cabida en nuestro corazón y por supuesto ser llevada a la práctica. Entonces sí, miramos este verso 3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante pensar primero en nuestra condición cuando hablamos de esto, ¿sí? Porque en la sociedad toda vemos personas que se identifican a sí mismos desde distintas perspectivas, ¿sí? Hay personas que se consideran a sí mismos animales, pertenecer al reino animal. Hace unos años atrás había alguien famoso, cantante famoso, que cuando atacó a alguien violentamente, dijo: hice lo que cualquier animal hubiese hecho. Él tenía de sí mismo esa perspectiva. Y hay muchos seres humanos que tienen esa perspectiva, se consideran a sí mismos como del reino animal. Y por supuesto entonces lo que importan sus apetitos, sus pasiones, sus deseos. Esa es la regla de vida. Esas son las cosas que le guían, ¿sí? Esto lo vemos a diario en nuestra sociedad. Personas que lo único que importa son sus propios valores, sus apetitos, sus pasiones, sus deseos son lo único que importa, y por lo tanto la vida debe estar regida, por lo menos para ellos, desde esa perspectiva. No todos son así, eso es cierto, ¿sí? Hay muchas personas que no se consideran así a sí mismos, comprenden lo bueno, lo malo, y tienen ideales, valores morales para vivir. Respeto por sí mismo, respeto por los demás, y valores. Esto es importante en esa escala dentro de la humanidad, esta perspectiva también, ¿sí?
No simplemente esas pasiones, sino tener discernimiento, saber lo que es bueno, lo que es malo, tener metas, propósitos más allá de los propios apetitos y deseos. Esto también es así. Y bueno, y están aquellos que, lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Esos que dice el Señor Jesús, esos bienaventurados, esos felices, ¿no? Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, allí hay otro grupo de personas que están muy lejanos a ese reino animal y pertenecen al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, hacen realidad en sus vidas lo que dice Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. ¿Se acuerdan? Estos son todas cosas muy conocidas por nosotros, pero bueno, tenerlas bien claras. Dice verso 16 de Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es otra realidad dentro de la humanidad. El Espíritu mismo, el Espíritu que mora en nuestros corazones, da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y allí, bueno, avance. Y si somos hijos, somos herederos. Y coherederos con Cristo. Nos pone en un lugar distinto, ¿sí? Cuando volvemos a la bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí, entonces, es una característica, un requisito, ¿sí? En el cual nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos, como pobres en espíritu, para que de esa manera podamos estar felices y siendo partes de ese reino de Dios. Ahora, por supuesto que muchas veces cuando leemos esto así livianamente, vamos pensando en esto que es lo primero, la pobreza, ¿sí? Y qué interesante que es pensar en nuestra vida y en la importancia o no de las cosas materiales. Como en una sociedad tan materialista, lo primero que uno cuando escucha pobreza está pensando en falta de bienes, ¿sí? Ahora uno podría ser muy pobre y tener $1 millón, ¿sí? No se trata de cosas materiales, no se trata de ese tipo de pobreza, sino de esa espiritual, de eso que trasciende, que importa más en nuestra vida. ¿Sí? De eso está hablando Dios, porque uno podría, en esta sociedad, generalmente los que tienen mucho dinero son más noticia, ¿sí? Y por eso se habla de sus carencias, de sus fracasos como familia, cuántas cosas pasan. Qué importante que es entonces tener claro que allí las cosas económicas, lo que a veces pensamos que importa, no nos ayuda, no nos da ninguna ayuda en la vida espiritual. Miremos cuál es la pobreza que el Señor quiere en nosotros, ¿sí? Y cuál es aquella riqueza que Dios no quiere en nosotros, ¿sí? Y por supuesto vamos a darnos cuenta que no tiene mucho que ver a veces con lo económico,
que por supuesto, ¿quién podría decir que es rico y quién puede decir que es pobre? ¿Sí? Esto es tan relativo, tiene tanto que ver con el sentimiento mismo. Pero el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante, nos habla de dos personas que es bueno analizarlo. Verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta? Qué interesante que es esto, ¿no? Este fariseo, que podría ser cualquiera, sí, se consideraba a sí mismo rico. Se consideraba superior a los demás. Y era inclusive en los momentos de oración. ¡Qué terrible! Va diciéndole a Dios: gracias por lo que yo soy y lo que yo hago, y gracias porque no soy como ese que está aquí a mi lado. Qué tremenda soberbia, qué tremenda falta de humildad para acercarse a Dios. Y por supuesto entonces estaba simplemente creyendo en sí mismo y no en Dios. Y el publicano, que no sabemos si tenía o no tenía dinero, no tiene nada que ver esto, pero tenía un corazón que se acercaba a Dios reconociendo su falta, reconociendo su pobreza. De esto se trata. El publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Qué importante que es que en nuestra vida de relación con Dios reconozcamos nuestros pecados, nuestras fallas delante de Dios, que nos acerquemos a Él vacíos, pobres, ¿sí? No lleno de justificaciones ni de alabanzas propias, sino reconociendo: Señor, sé propicio de mí. Señor, te necesito en mi vida. Necesito tu ayuda, porque yo soy pecador, porque fallo, porque me falta sabiduría, me faltan fuerzas. De los tales es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. Dios quiere que nos acerquemos de esa manera a Él. Fíjense también en el Evangelio de Lucas, pero ahí en el capítulo 15 tenemos otra parábola preciosa, muy conocida, del verso 11 al 32 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan? Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No lo voy a leer todo porque, ustedes ya lo conocen. Esto es muy conocido por nosotros. 2 hijos, uno reclama, pide hacerse independiente, pide su herencia y se va lejos. Yo puedo. Yo con esto, con este dinero, con esta heredad, con esto que tengo, me las arreglo solo y no necesito de nadie más. Esa actitud.
que pudo, en este caso específico de la parábola, termina en una pobreza extrema, alimentando cerdos, pero podría haber sido distinto, podría haberse llenado de dinero, haber hecho buenos negocios, pero igual seguiría una persona que estaba lejos de la voluntad y de Dios y de la cercanía del Padre. Solo cuando allí en el verso 18, este hijo dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es allí cuando, despojado de todo orgullo, de toda vanidad, vuelve en sí y se decide volver al Padre, volver a Dios, volver ante el Señor y decirle: he pecado contra ti. Esa pobreza espiritual, esa pobreza que se acerca sin vanidad, se acerca despojado de todo orgullo, de toda soberbia ante la presencia de Dios. Esa es la que nos hace entonces aceptos al Padre, nos permite estos pobres en espíritu que se han vaciado de sí mismos, del orgullo y sus realizaciones del egoísmo y sus deseos. ¿Para qué? Bueno, para que el Espíritu Santo llene ese vacío. Porque la única manera de que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones es que nos despojemos, que saquemos de nuestra vida todas aquellas cosas que nos hacen confiar en nosotros mismos, todas aquellas cosas que consideramos que son riqueza, todo aquello que me hace pensar que yo, gracias a mí, a mi capacidad, a mi inteligencia, he logrado, he hecho estas cosas, y a veces también decimos: gracias a mí la iglesia está funcionando así, así. Y Dios quiere que nosotros haya ese sentir. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: he pecado contra ti. No soy digno de ser hijo. Y es allí donde Dios se goza, se alegra, hace fiesta, y nos declara nuevamente hijos y herederos y coherederos con Cristo. Qué precioso que es esto, qué necesario que es que entonces nosotros podamos estar recibiendo esta palabra y permitiendo entonces que podamos estar bienaventurados, felices, porque somos pobres en espíritu, porque recibimos el reino de Dios. Estamos despojados de toda vanidad, de todo orgullo, de toda riqueza vana. Y entonces el Espíritu Santo puede entrar en nuestras vidas, hacernos nacer de nuevo, darnos ese ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Fíjense qué grande, qué precioso que es esto, qué importante que es. Y allí entonces vivir lo que dice, allí Josué, ¿se acuerdan? Este es un texto muy conocido también, Josué 1:9. El verso 9 nos habla de esto que dice Dios, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, esforcémonos y seamos valientes. Reconozcamos nuestra situación. Vayamos al Padre, digámosle que hemos pecado contra Él, que hemos obrado imprudentemente, confiando en nuestra propia sabiduría.
y acerquémonos a Él, reconociendo nuestro pecado y entregándole nuestra vida, y vivamos entonces, sí, como hijos del reino, ¿sí? Y como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que Dios les bendiga.